¿Cómo podemos salvar las relaciones entre Rusia y el Ecuador después de este exabrupto que hemos tenido? De acuerdo con Diario La Hora, dice lo siguiente: la impericia en el manejo diplomático rompió la política exterior, llamándola no alineamiento activo. El Ecuador debe buscar una fórmula para lograr compensaciones mayores por parte de los Estados Unidos. El Ecuador ha sido un país que históricamente ha manejado mucho sus relaciones exteriores con pragmatismo, evitando caer en este alineamiento de las grandes potencias internacionales. En las últimas semanas, sin embargo, la decisión del gobierno de Daniel Noboa de entregarse esta chatarra a los Estados Unidos como parte de un acuerdo para recibir $200 millones en equipo militar moderno ha hecho saltar las alarmas en los países rusos, en el Kremlin, como se llama. Rusia, además de rechazar este traspaso militar bélico, tomó la decisión de quitar la licencia para exportaciones a 5 productores ecuatorianos de banano, con excusa de violaciones fitosanitarias. De esta forma, las relaciones entre ambas naciones se encuentran en su peor momento y las posibilidades de recuperarla en el futuro es nulo, nones. Otro punto que generaría reacción dentro de la ya afectada relación es la presencia en Ecuador del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, en una entrevista con Teleamazonas, revelando ciertas cosas, quien en una entrevista concedida a Teleamazonas, como digo, indicó que este equipo que Estados Unidos recibiría sería enviado a Ucrania para mejorar las capacidades de defensa de esa nación por la invasión de Rusia. Tanto Noboa como los voceros del Ecuador en política exterior aseguraron que este material era chatarra. Lo juraron y lo rejuraron. Chatarra en desuso y no sería enviado para apoyar a Ucrania en estas condiciones, en su conflicto contra Rusia. Los académicos y expertos en temas internacionales, Richard Salazar Medina y por otra parte Santiago Carranco, advirtieron a Diario La Hora que la entrega de este material rompería toda tradición de no alineamiento que se ha caracterizado a la política exterior del país, que le ha permitido mantener excelentes relaciones con todas las potencias geopolíticas del mundo, en especial con Estados Unidos, China y Rusia. Pragmatismo. Por una parte, Santiago Carranco manifiesta, él es docente e investigador de la Universidad de la UID, acotó que la decisión tomada por el gobierno obligaría a tomar una posición en el conflicto Rusia-Ucrania cuando la política exterior del país era rechazar las agresiones a Ucrania sin asumir una posición a favor o en contra. Justamente el Ecuador no apoya ninguna agresión en lo que va en su derecho, pero en ningún momento se puso a favor de Ucrania, y esto hay que entender muy bien porque es parte del principio de nuestra política exterior desde la Segunda Guerra Mundial, que se ha basado en un no alineamiento activo, puntualizó Carranco. El académico detalló que es gracias a este principio que un país pequeño puede tener relaciones tanto con China como con Rusia y en temas comerciales de seguridad con Estados Unidos o Israel y con cualquier potencia. Advirtió que en la actualidad el Ecuador comenzaría a alinearse a las políticas de los Estados Unidos y esta cuestión podría resquebrajar el principio de no alineamiento activo, algo muy peligroso, recalcó, al advertirse que el Ecuador debe manejarse desde el pragmatismo, pues el país necesita mantener sus relaciones abiertas a todos los posibles socios y cooperadores. Apuntó en este caso que tomar esta decisión de alinearse a la posición estadounidense, al gobierno de Noboa,
debe desarrollar negociaciones que permitan suplir los recursos que estaría dejándose de percibir. No se va a alinear, y siempre cuando el país con quien nos alineemos cubra todos los gastos. Es decir, si Estados Unidos nos solicita y espera en una postura, nosotros tenemos que solicitar a ellos que cubra los gastos o pérdidas. Y vamos a tener, al dejar de negociar con Rusia, sentenció. Carranco además rechazó la posición asumida por el embajador del Ecuador ante Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, José de la Gasca, quien en la reunión de alto nivel entre Rusia y el Ecuador, desarrollada el pasado 5 de febrero, en la Cancillería se mostró indiferente. Detalló que las imágenes mostradas por la Cancillería del país durante el encuentro se muestran a la canciller Gabriela Sommerfeld y el vicecanciller, que se tomaban muy en serio la reunión, pero el señor de la Gasca no, al parecer lo estaba tomando muy en serio. No lo estaba, y las formas en lo que es política internacional importan muchísimo. Las compensaciones. El académico y experto en relaciones internacionales Richard Salazar Medina, en cambio, destacó que las declaraciones del subsecretario Sullivan han dejado muy en claro el destino de este material ruso y si es entregado o no a Estados Unidos. Esta es una declaración muy fuerte y es una revelación frontal de que este material chatarra, que alguna vez fue armamento útil, se va a llevar directamente para allá, Ucrania. En este sentido, sentenció que el país deberá esperar una respuesta contundente por parte del gobierno ruso, que no podrá ser superado a pesar de la buena voluntad de la Cancillería y la diplomacia ecuatoriana, al menos en un primer momento. Al ser consultado sobre si de otra o de esta manera el Ecuador pone fin a su política de no alineamiento activo, el académico señaló que la práctica de la triangulación de la entrega de este armamento militar no es nueva y otros países también la han hecho o llevado adelante, poniendo como ejemplo a Alemania, que entregó equipo a Ucrania a través de Grecia. El Ecuador no lo está inventando, ya se hace por muchísimas vías. Estados Unidos la vende a la India, por ejemplo, tecnología y microchips. Evidentemente esto va a ser un conflicto diplomático con Rusia, pero de alguna manera es una cosa nueva, sentenció. En este sentido coincide con la posición de Carranco sobre la negociación con Estados Unidos para lograr compensaciones por las pérdidas económicas que tendrá este exabrupto. Precisó además que es necesario que Estados Unidos dé compensaciones para los productores ecuatorianos que ya no van a entrar a Rusia, porque eso de que están con moscas y cualquier plaga es obviamente un pretexto, y espera que Estados Unidos no apoye para poder colocar estos productos, espera que Estados Unidos más bien nos apoye para poder colocar esos productos en su propio mercado o en otros mercados. Precisó que aunque Rusia no va a romper estas relaciones con el país, muy seguramente se mantendrán congeladas. Otro tema que se discute, la ley de extinción de dominio. ¿Desde cuándo existe? Podría entrar en vigencia antes del plazo previsto. Este proyecto de reformas a la ley de extinción de dominio crea la unidad antilavado de activos y corrupción como parte del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Pero ¿existe o no existe la UAFE? Una vez que la Asamblea Nacional notifique al presidente de la República, Noboa, que su proyecto de ley de urgencia económica para la monetización de recursos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción
fue aprobado antes de que concluya el plazo legal. El mandatario tiene 30 días para pronunciarse sobre este veto, sobre un veto o disponer su entrada en vigencia con la publicación en el registro oficial. Este plazo estaría determinado en el tercer inciso del artículo 137 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa LOFL. Sin embargo, Noboa podría pronunciarse antes, tras una decisión unánime a favor de que ha recibido de sus aliados, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y otros sectores políticos del Parlamento. Según como sea determinado en el proyecto aprobado, la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor de el Estado de los bienes o activos que, por sentencia de autoridad judicial competente, estaría sujeto al derecho al debido proceso de las partes procesales. La acción prescribirá después de lo transcurridos los 80 años desde la fecha en que se adquirió el o los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, o desde que el bien o activo fue destinado a la actividad ilícita. Para el inicio de esta acción de extinción de dominio se requerirá de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa, con 3 excepciones. Una de ellas cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada, nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Las otras, cuando se trate de bienes o activos injustificados relacionados con el crimen organizado y cuando se trate de delitos flagrantes respecto de los bienes o activos cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de los grupos señalados. Este proyecto también se refiere al destino de la monetización de estos bienes y se establece la inversión de programas dirigidos al desarrollo social, rehabilitación de prevención y erradicación del consumo de drogas, prevención y mitigación ante desastres, proyectos que promuevan el desarrollo social, educativo, cultural en provincias y zonas rurales que determine el Ministerio de Economía. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, de Acción Democrática Nacional ADN, dijo que según información del Ministerio de Economía existen 110 millones de dólares retenidos por los procesos de presuntos delitos, dineros que podrían ser parte del presupuesto general del Estado. Si es que se recuperan estos dineros y bienes de procedencia ilícita, se podría invertir en obra social. El país debe estar por delante de intereses políticos, señaló. Las fases para el procedimiento de extinción, la indagación y verificación de la existencia de los bienes estas etapas estarían a cargo de la Fiscalía, que también podrá solicitar medidas cautelares sobre los bienes o activos en condiciones de enajenar, transferir, retener, inmovilizar, incautar, clausura provisional de locales o establecimientos o la suspensión de actividades temporales de la persona jurídica, entre otras. La investigación patrimonial y judicial estaría a cargo de un juez especializado en la causa en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Estos jueces también serían competentes para conocer la solicitud de medidas cautelares y autorizaría las actuaciones con técnicas especiales de investigación, así como ordenar la presencia y acción de la fuerza pública para la ejecución de sus resoluciones. La ley también dispone que cuando existan bienes en distintos lugares sería competente el juez especializado que prevenga el conocimiento de la causa, pero también cuando los bienes o activos se encuentran exclusivamente en territorio extranjero.
En segunda instancia sería competente para conocer el recurso de apelación la sala especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción de la Corte Provincial de que corresponda. Doce países tienen leyes de extinción. ¿Cuáles son? En medio del debate, el Pleno recibió en Comisión General a Alicia Contero, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Precisó que la extinción de dominio nació porque el derecho penal no es suficiente para enfrentar determinados delitos. Recordó que 12 países de la región tienen leyes sobre esto. En 11 de ellos se reconoce la independencia sin atar a la existencia de una sentencia previa, resaltó del dato. Otro tema interesante, la producción petrolera sigue baja y el gobierno aún no tiene un plan sobre el cierre del ITT. ¿Qué pasa? El gobierno apunta a aplazar el cierre del ITT por 5 años más, pero todavía esto no hay plan de nada. Mientras tanto, la producción total diaria estaría por debajo de los 490,000 barriles. En este mes de enero 2024, los ingresos petroleros aportaron 42 millones de dólares al presupuesto general del Estado. Esto representa el 55% menos que los 93 millones de dólares registrados en enero del año pasado, 2023. Actualmente la producción petrolera llega a un poco más de 488,000 barriles. Este nivel es menor que los 500,000 barriles con los que inició a mediados del 2021 el gobierno de su predecesor Guillermo Lasso. En el 2023, de acuerdo con los últimos datos publicados, se cerró con la cantidad más baja de barriles exportados durante los últimos 17 años. El año pasado se llegó a los 115 millones de barriles exportados. Desde el 2019 se pasó de una exportación de 139,8 millones de barriles al año a los 115 millones de barriles. Es decir, se han dejado de vender al exterior casi 25 millones de barriles de crudo. Sin cambios profundos para volver eficiente a Petroecuador y atraer inversión privada, Alberto Rodríguez, ingeniero petrolero, considera que el descenso en la producción y la exportación petrolera continuaría en este año en curso 2024. A esto se suma que el gobierno de Daniel Noboa todavía no tiene el plan. No tiene plan, no hay plan, no hay nada para enfrentar el golpe, tanto económico como productivo, que representaría el cierre total absoluto de las operaciones del ITT durante el próximo 31 de agosto del 2024. Las pérdidas ascenderían a 800 millones de dólares. ¡Wow! De ingresos netos menos costos al fisco y 55,000 barriles menos de producción. La situación del sector petrolero ha venido deteriorándose año a año. Incluso ahora estaríamos produciendo menos que en la pandemia, donde incluso se han rompido los oleoductos y el gobierno necesita recursos, pero no existe realmente una política para levantar al sector por fuera de buenas intenciones y anuncios aislados, puntualizó así Rodríguez. Aunque los impuestos con los que se ha generado la mayor parte de ingresos del Estado, el petróleo sigue siendo uno de los pilares de la economía del país. Incluso existe una relación directa entre mayor producción petrolera y mayor crecimiento económico. Aplazar este cierre, ¿qué implica? No es que se va a incumplir la sentencia de la Corte, la sentencia se la va a cumplir. Lo que hay que hacer es modularla. El cierre total de esta no se puede hacer de una manera tan inmediata, dijo así la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña,
durante una rueda de prensa en Loja sobre el cierre del bloque 43 ITT. Según Arrobo, desde el gobierno de Noboa se estaría trabajando a través de mesas técnicas para establecer un plan de ejecución de cierre con todos los sustentos necesarios para presentarlo ante la Corte Constitucional. Se tendría entonces hasta el mes de agosto para presentar un plan de ejecución y esto sería lo que se cumpliría hasta la fecha, recalcó la ministra. Ante la pregunta de cuánto tiempo se necesitaría para el cierre sería de operaciones y el desmantelamiento de estas infraestructuras del ITT, Arrobo puntualizó que en eso dependerá mucho de la respuesta de la Corte Constitucional. Lo que se va a hacer es un planteamiento de que al menos en 5 años no se haga un desmontaje de la infraestructura. Sobre esto, la pérdida de la producción y del ITT más el costo de más de $1.000 millones para retirar esta infraestructura provocaría una crisis económica más fuerte de la que se estaría viviendo, añadió. El dictamen original de la Corte Constitucional establece que el ITT debe cerrarse definitivamente operaciones hasta el 31 de agosto del presente año y sobre esto el Ecuador sería el primer país en el mundo que hace el desmontaje de un pozo petrolero operativo. El ITT genera ingresos brutos de $1.200 millones al año, que si se restan los costos de alrededor de $400 millones dejaría un ingreso neto de 800 millones para el presupuesto general del Estado. Además, según el informe del Banco Central del Ecuador, el cierre del ITT también generaría pérdidas de empleo y un menor crecimiento en un momento en que la economía ecuatoriana está en horas bajas. Arrobo ha asegurado que desde Petroecuador se trabaja en una estrategia para aumentar la producción de otros campos, pero todavía no se han hecho públicos los detalles de este plan. El problema, de acuerdo con Rodríguez, no es solo aumentar la producción, sino poder mantenerla en el tiempo. Durante el gobierno de Guillermo Lasso, los graves problemas de ineficiencia y la falta de inversión se taparon momentáneamente en el 2022 gracias a los altos precios del petróleo, pero en el 2024 no se espera que haya aumentos significativos en los precios. El gobierno de Daniel Noboa debe evitar repetir los errores del pasado. Se han hecho algún anuncio aislado de nuevos pozos en el campo Sacha, pero se necesita más que eso para reflotar el sector petrolero y Lasso sacó de una buena política, dijo, petrolera vía decreto, pero nunca se aplicó, puntualizó Carlos Morales, ingeniero petrolero.